Y ahora tenemos que hablar acerca del desarrollo de una política nacional de artesanía. Para eso ya saludamos a Cintia Melgarejo. Ella es presidenta del IPA. Presidenta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Presidenta, ¿me escuchás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, a vos por estar del otro lado. Queremos hablar acerca de esta política nacional de artesanía que, bueno, comienza a desplegarse, a desarrollarse a partir de ahora también a nivel país. ¿Cómo, bueno, cómo se va a ir desarrollando esto? Bueno, realmente estamos súper contentos del Instituto Paraguayo de Artesanía porque el viernes pasado hicimos la presentación oficial de esta primera política nacional de artesanía que justamente busca ser una política pública articuladora para poner en el centro a nuestros grandes maestros y maestras artesanas para trabajar en 5 dimensiones que son las dimensiones que de alguna manera han sido seleccionadas por los artesanos para que pueda ser abordada a partir de esta política pública. Por un lado, una dimensión ambiental que tiene que ver con todo el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la salvaguarda y resguardo de las materias primas que son propias de la naturaleza o del ecosistema en donde se producen las artesanías, que ahí tenemos que un trabajo articulado muy fuerte con el MADES y también con el Infona para poder generar estrategias un poco para la salvaguarda de estas materias primas que también sean de forma respetuosa con el medio ambiente, su extracción y su uso también de forma sostenible por parte de los artesanos. Y por otro lado, las otras dimensiones que hacen a la dimensión económica, donde tenemos que empezar a articular con el Ministerio de Industria y Comercio para instalar el debate sobre lo que hay algo que le importa muchísimo a los artesanos, que es el comercio justo y el precio justo de sus productos. Y bueno, realmente esta política nacional busca ser una herramienta articuladora de otras acciones que viene impulsando el Estado paraguayo justamente en beneficio a nuestra ciudadanía y por sobre todo en esta oportunidad a nuestros maestros y maestras artesanas. Ahora mismo el proceso para justamente implementar todas las acciones o líneas estratégicas que están plasmadas dentro de lo que es esta política nacional, nos toca instalar nuestra mesa de trabajo interinstitucional que ya en el proceso de formulación se fue conformando con varias instituciones públicas, alrededor de 15 instituciones públicas estuvieron participando de este proceso de formulación y son quienes también fueron de alguna manera encaminando esas líneas estratégicas para las acciones que se van a englobar dentro de las dimensiones de trabajo de esta política nacional. Entonces, el gran desafío ahora que tenemos es justamente instalar esta mesa de trabajo interinstitucional en donde podamos de alguna manera hacer sinergia con otras instituciones públicas para que el beneficio finalmente llegue al sector de artesanos y artesanas. Ujú. Bueno, qué excelente. Me quedé con una palabra que dijiste, Presidenta, que es el tema del precio justo, ¿sí? De las diferentes artesanías, eso que también van a estar trabajando, me imagino yo, intensamente, porque resulta que a veces los artesanos que están bien adentrados en diferentes localidades del país, por ejemplo, te venden a un precio, ¿no? Hay gente que te vende a un precio y después salís un poquito más hacia la ruta y te encontrás con 3 veces más el precio ya de esa artesanía, por ejemplo. En ese sentido, me imagino que bueno, van a estar hablando justamente en estas mesas de trabajo para llegar a algo mucho más coordinado también en ese sentido. Totalmente, hay un trabajo que hay que hacer con nuestros maestros y maestras artesanas de que ellos puedan de alguna manera identificar el tiempo que les lleva a producir una pieza artesanal y que eso también ellos puedan monetizar, ¿verdad? Entonces, de repente hay veces que nuestros maestros y maestras artesanos, como es una habilidad tan incorporada dentro de ellos, hay ciertos costos que ellos no dimensionan al ponerle un precio al producto Claro. final, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí hay todo un trabajo de asistencia técnica que tenemos que hacer, de acompañarles para que ellos puedan sacar un precio justo a su producto y que finalmente ese trabajo que ellos hacen, esa pieza que están vendiendo, sea rentable. Y ahí hablamos de una cadena de valor
Siempre decimos del IPA que cuando compramos artesanía no solamente estamos comprando una pieza, sino que estamos también aportando a que cientos de familias puedan seguir con este oficio que no solamente hace a una cuestión económica, sino que hace a una identidad patrimonial, es decir, a nuestra identidad como paraguayos y paraguayas, ¿verdad? Cuando consumimos artesanía, estamos también de alguna manera salvaguardando o aportando a la salvaguarda de esas técnicas que son expresiones de nuestra identidad. Bueno, y esas cuestiones, ir discutiendo también eso con nuestros maestros y maestras artesanos, brindarle como esa asistencia técnica es fundamental para que ellos puedan ir sacando el precio justo y que puedan generar también canales de comercialización mucho más adecuados y mucho más justos, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un trabajo que hay que hacer con el Ministerio también de Industria y Comercio en esta línea de empezar a instalar un debate en torno a lo que es el comercio justo cuando trabajamos con pequeños productores, en este caso con productores de artesanías que la cadena de producción es muy diferente a lo que se hace con un producto industrial, ¿verdad? Tiene sus tiempos, también depende un poco de lo que la naturaleza les puede brindar como materia prima para poder realizar en cierta temporada tal o cual objeto, ¿verdad? Entonces, es como mucho más complejo el proceso de producción de una artesanía y eso significa que tenemos que instalar una mesa en donde podamos conversar sobre estas otras formas de consumo también y entender estas otras formas de cómo hacer un comercio que esté de alguna manera inserto en la dinámica de los artesanos y Ujú. artesanas. Excelente. Bueno, y también, Presidenta, yo me imagino que a partir de ahora la aplicación de esta Política Nacional de Artesanía, bueno, se va a socializar a través de estas mesas de trabajo a nivel país. ¿Cuánto tiempo calculan que va a llevar, digamos, que ese artesano ya esté impregnado del derecho que tiene a poder, bueno, acceder a estas capacitaciones en cuanto a marketing, a venta, a poder valorar más también el producto que sale? Nosotros estimamos que esta mesa de trabajo se tiene que instalar en este segundo semestre del año. Entonces, como sabes que estamos en un proceso de ya de cambios de gobierno, y la intención un poco de esta gestión que está terminando es entregar esta hoja de ruta a los nuevos, a las nuevas autoridades que asuman este rol, este desafío justamente ya con una hoja de ruta ya encaminada para que esta mesa de trabajo se vaya instalando dentro del segundo semestre de este año. Entonces, de esa manera ir generando las sinergias que hace falta, que es necesario para que una política pública pueda ser sostenible en el tiempo. Nosotros cuando hablamos de lanzar esta política nacional de artesanía con nuestros maestros artesanos, les decíamos que el sueño que teníamos hoy, este equipo técnico que hoy está en el IPA, es justamente generar una política nacional de Estado y no solamente de gobierno. Por eso esta política nacional tiene una trazabilidad del 2023 al 2030 para que justamente pueda seguir siendo implementada y sea a la par evaluada y pueda seguir siendo mejorada. Y una de las estrategias que tiene esta política nacional, y creo que fue un gran aprendizaje con justamente el proceso de formulación, fue el primer gran foro nacional de artesanía que habíamos elaborado en el mes de febrero, gracias a la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, y ahí en ese espacio de participación en donde los artesanos y artesanas pudieron poner su voz y por sobre todo considerarse como sujetos de derecho fue fundamental justamente para el diseño de esta política pública, pero también creemos que ese modelo de participación también tiene que ser llevado a cabo dentro de lo que es el monitoreo y el seguimiento de esta política nacional. Entonces, esta política de artesanía justamente prevé que en cada año se pueda hacer un foro nacional en donde se pueda compartir con los artesanos y artesanas y los diferentes actores que están dentro del ecosistema de la artesanía, como son las empresas o microempresas que comercializan artesanía, la academia, las otras instituciones públicas, los organismos internacionales puedan también ser un contralor de alguna manera
pero personas también que puedan seguir encaminando esta política pública y que todos y todas nos podamos sentir parte de la aplicación de la misma, ¿verdad? Entonces ese es el mayor desafío que tenemos, que ya daremos a la nueva administración que asuma este desafío, pero por suerte ya con una hoja de ruta encaminada ya y que fue efectivamente validada con nuestros artesanos y artesanas. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de exportación, presidenta, de las diferentes artesanías que se hacen aquí en el país, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, hay una cuestión con la exportación y que es uno de los desafíos que tenemos específicamente con los artesanos y artesanas, que es la formalización. Entonces, hoy en día el que mayor, las personas o los que exportan artesanía en realidad son normalmente las microempresas que hoy se animan a emprender con artesanía y no exporta directamente el artesano o artesana, ¿verdad? Justamente porque hay todo un desafío aún de poder trabajar con el sector en cuanto a la formalización y también hay que entender un poco dónde se elabora la artesanía. Se elabora en lugares rurales, donde de repente el acceso a ciertas informaciones no es muy fácil de llegar, ¿verdad? Entonces, hoy en día la exportación se da a través de las microempresas que están hoy de alguna manera emprendiendo con artesanía y algo súper bueno que habíamos compartido con el equipo de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio es que la mayoría de las microempresarios que hoy están exportando con un programa que está liderado por el viceministerio de MIPYMES que se llama justamente Exporta Fácil, está haciendo con microempresas que exportan artesanía. Entonces eso habla de un gran potencial que tenemos con nuestros productos de artesanía para el mercado internacional. Realmente Paraguay no tiene nada que envidiar a países de la región porque tenemos una gran diversidad de producción de artesanía con muy buena calidad y de exquisita también terminación. Entonces, realmente vemos que en la artesanía existe un gran potencial para lo que es la exportación, pero tenemos que seguir de alguna manera fortaleciendo este otro tema que hace la formalización de nuestros artesanos y artesanas para que puedan dar respuesta a un mercado internacional. Y justamente el año pasado, Rediex, que también es un gran aliado para nosotros en esta línea, había sacado una información, un informe sobre la exportación que se da a través del comercio electrónico, donde el 35% de lo que fue la exportación a través del comercio electrónico el año pasado fue de artesanía. Eso también es un dato súper importante de mencionar porque ahí vemos el potencial que tiene nuestra artesanía y por qué es tan importante una política pública que mira a largo plazo y que mire más allá un poco de lo que significa un objeto solamente, la artesanía, sino Claro. que toda la trazabilidad que hay detrás y todo lo que se puede impactar en la vida de las personas cuando adquirimos una pieza de artesanía, cuando valoramos la artesanía y cuando salvaguardamos nuestras técnicas. Bueno, de todas maneras, ya es un gran avance que se pueda aplicar esta política nacional de artesanía, un trabajo bastante articulado, como lo venías diciendo, Presidenta, y instalar ya esto es un avance, pero importantísimo para todos los artesanos, los maestros artesanos a nivel país. Sin duda, este trabajo articulado desde el IPA es muy aplaudible, así que bueno, nosotros vamos, como siempre, a hacer el seguimiento a cómo se vaya desarrollando todo esto. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio de siempre. La verdad que nosotros creemos que esto es un hito histórico también para la artesanía paraguaya, ver que hoy podamos de alguna manera instalar en la agenda pública el tema artesanía realmente es un gran avance para que empecemos a mirar con otros ojos nuestra cultura, nuestra identidad y ver tanto en el arte popular como en el arte indígena y en nuestras expresiones de artesanía una oportunidad de desarrollo. Por eso decimos que esta política nacional es justamente poner en el centro a la artesanía como un
motor de desarrollo sostenible del Paraguay. Entonces eso es algo que nos llena muchísimo de orgullo y que queremos seguir de alguna manera difundiendo y apoyando desde el lugar que nos toque estar más adelante. Excelente, presidenta, como siempre un gusto y bueno, que sigan los éxitos, ¿sí? Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.